Buenos días, apreciados estudiantes. Mi nombre es Mónica Forero, docente del módulo de competencias comunicativas. El día de hoy vamos a hablar sobre los propósitos de la comunicación. Los propósitos de la comunicación se definen como todos aquellos objetivos que el hombre tiene en mente al generar mecanismos, instrumentos y estrategias para transmitir sus ideas. El ser humano es un ser social, en consecuencia, la comunicación con sus semejantes tiene el propósito inmediato de reafirmar esta condición. ¿Y cuáles son los propósitos de la comunicación? Estos varían dependiendo de la intención. Así, por ejemplo, en la comunicación oral, el estudiante, mediante el dominio del lenguaje, debe comprender, producir con propiedad y corregir discursos orales e identificar la finalidad del acto comunicativo entre el emisor y el receptor. En la comunicación escrita, el estudiante, mediante el dominio de los componentes lingüísticos, podrá organizar, analizar y seleccionar sus ideas para crear textos que transmitan su pensamiento. Y por último, en la comprensión lectora, el estudiante podrá examinar, organizar, construir y evaluar información de textos literarios e informativos para el desarrollo del pensamiento crítico al escuchar, leer, observar e investigar. Los textos se conciben con un propósito comunicativo, el cual puede ser proporcionar una información, narrar un hecho real o ficticio, persuadir o convencer a un auditorio o a una persona, describir un objeto, entre otros. Pero aquí vamos a detallar los respectivos propósitos de la comunicación. El primero de ellos es informar, como por ejemplo una conferencia, una sesión de clase, un anuncio publicitario o una conversación interpersonal para contar alguna novedad. Al informar usamos datos, hechos, objetivos, sucesos, acontecimientos. Un ejemplo claro de estos es cuando utilizamos la función informativa en una noticia. El segundo propósito es entretener. Es cuando se cuenta un chiste, un cuento, una anécdota o una conversación trivial. El tercero, persuadir. Es la comunicación que pretende modificar la conducta o la opinión de una o más personas. Cuando queremos convencer a alguien de algo, empleamos la función persuasiva. Un anuncio publicitario busca que hagamos alguna transacción o compra y generalmente la argumentación, las palabras que empleamos, todo tiene importancia para convencer o persuadir. Y por último, la advertencia. Si queremos prevenir sobre algún peligro o avisar sobre algún riesgo, utilizamos la advertencia. Como ya vimos, uno de los propósitos de la comunicación es informar. Este a su vez cuenta con unos propósitos específicos. El primero de ellos es explicar. Dar a conocer un proceso o funcionamiento de algo. Ejemplo, dar a conocer la secuencia para elaborar un pastel. El siguiente es describir, dar las características esenciales o accidentales de algo para que el público construya en su mente una imagen. Definir, que se refiere a aclarar un término. Un ejemplo de esto es hablar de las diferentes acepciones de la palabra amigo y los tipos de amigo que existen o expresar algún concepto de interés en el tema del cual se está hablando. Y por último, exponer, que se refiere a presentar o dar a conocer un tema. Un ejemplo de esto es ofrecer los resultados parciales de un censo. Y es muy importante que no se confunda explicar con exponer. Pues ya vimos que ambos son propósitos específicos, pero cada uno tiene su intención particular. Otro de los propósitos generales que vimos fue persuadir, que también cuenta con propósitos específicos. El primero, que se refiere a motivar a la acción. Un ejemplo de esto es lograr que los fumadores dejen de fumar.
El segundo, convencer o formar, es un propósito específico que pretende establecer una opinión o creencias o actitud respecto a algo. El tercero, convencer, reforzar. Este propósito se emplea cuando el público ya aceptó una opinión, actitud o creencia y se le ofrecen razones para consolidar esa idea. Un ejemplo de esto sería promover el amor a la familia. Y por último, convencer, cambiar. Consiste en modificar la idea, actitud, creencia u opinión que el público tiene respecto a algo. Un ejemplo de esto es separar la basura orgánica de la inorgánica. Los 5 tipos de textos se derivan de los propósitos de la comunicación. De este modo existen textos expositivos, explicativos, instruccionales, narrativos, descriptivos y argumentativos. A partir de este tema, quiero explicar cómo se realiza un ensayo. Entonces empezamos definiendo qué es un ensayo. El ensayo es un modo de comunicar ideas sobre un cuestionamiento, concepto, inquietud, interpretación, reflexión o análisis, el cual se debe sustentar con argumentos válidos. Según el criterio que se ha aplicado para su redacción, el ensayo se puede clasificar como científico, crítico, poético-literario, filosófico, argumentativo o afirmativo. Y este tiene algunas características. Entonces decimos que tiene una libertad temática, que es un aspecto fundamental. También se puede decir que tiene un estilo amistoso en la redacción. Es posible incluir alguna referencia o cita en caso de que lo consideremos necesario. El desarrollo de nuestros argumentos no se ciñe a una estructura preestablecida o a menos que el ensayo sea un pedido de una organización o de la empresa donde estamos laborando. La extensión de este puede ser libre y generalmente el ensayo tiene como meta el enfocarse en un gran público. Vamos a hablar ahora de los tipos de ensayo. A grandes rasgos se clasifican en 3 tipos. El primero de ellos es argumentativo, donde se discute sobre una idea o concepto para demostrar su validez. El expositivo es un texto en el cual se busca demostrar o presentar un hecho, resultados, conclusiones o similares. Y por último tenemos el ensayo crítico, el cual su objetivo es proponer una crítica a otro texto, idea o concepto, casi siempre buscando plantear una contrapropuesta a ese argumento para dar validez a su contenido. En términos generales hay que aclarar que todos los tipos de ensayo engloban el mismo objetivo, es decir, exponer una idea con base en argumentos, investigaciones y perspectiva del autor. Importante, las partes de un ensayo. Las partes de un ensayo podrían ser consideradas de nuestra parte como un modo de profundizar de mejor manera en la elaboración de un texto bajo este tipo de estilo particular. La estructura de un ensayo generalmente es concebida como la introducción, el contenido que vamos a desarrollar y una conclusión. Vale la pena resaltar que el ensayo no posee una estructura definida para su elaboración. Aquí simplemente les doy una idea básica de cómo afrontar este tipo de situación. Entonces empezamos con la introducción. Se trata de la parte inicial del ensayo. En este apartado debemos concentrarnos en la presentación de cada uno de los temas y puntos que pensamos desarrollar en el ensayo. También es posible para el autor dar algunas pistas de las hipótesis o conclusiones que piensa plantear en el cuerpo del texto. La segunda parte es el desarrollo. Este punto puede ser considerado como la parte gruesa del ensayo. Aquí nos enfocamos en presentar cada uno de los argumentos principales de nuestra obra,
considerando eso sí que cada escritor cuenta con un modo distinto de ir desarrollando sus ideas. De aquí viene el estilo libre, que es lo que hace llamativo el ensayo. Y por último, la parte final, que sería la conclusión. Este punto de la estructura del ensayo se caracteriza por reunir cada una de las ideas principales que hemos venido nombrando a lo largo del ensayo, por lo que se trata de una condensación y reafirmación de las ideas o hipótesis planteadas en el cuerpo del texto. Vamos ahora a hablar del paso a paso para hacer un ensayo. Conocer las partes de un ensayo es fundamental para su redacción, pero también se tiene que considerar las características internas del ensayo para poder garantizar la calidad literaria de este. Entonces, él cuenta con unas partes internas que debemos tener en cuenta. El primero de ellos es la actualidad. El tema que se aborde en el ensayo debe responder a una cuestión actual que cuente con un público dirigido, previamente seleccionado o que pueda causar interés. El objetivo. El ensayo no busca ahondar en todas las posibilidades de un tema, sino que se concentra en algún apartado en específico. Parafrasear. Es posible recurrir a este método de escritura siempre y cuando se cite a los autores. En la plataforma hay un documento sobre normas APA. Allí van a poder evidenciar un ejemplo del parafraseo. Otro aspecto es el carácter dialógico. Hay que mantenerlo para que el lector esté interesado en todo momento. Subjetividad. El ensayo puede ser subjetivo. Estructura. Un ensayo no tiene una estructura rígida, por ende se puede ser flexible en este aspecto. ¿Y cómo hacer un ensayo paso a paso? Entonces, ¿qué van a tener en cuenta? ¿Cómo van a empezar? Siempre deben empezar por la investigación previa. Entonces, antes de escribir hay que informarse sobre el tema que se va a abordar. Recurra a todas las fuentes que sean necesarias. Segundo, evaluar la información. Verifique la calidad del contenido, sus autores, creadores, año de publicación, edición y quién publica. Otros ensayos. Lea otros ensayos relacionados con su tema. Esto puede ser una fuente de inspiración. Hay ejemplos científicos, profesionales, de internet o blogs que siempre serán de utilidad. Otro aspecto a tener en cuenta es la lluvia de ideas. Este es un buen primer paso para romper con el problema de la hoja en blanco. Intente empezar por escribir cualquier idea que venga a su mente y después vaya organizando el contenido hasta que identifique lo que en verdad quiere. Otro aspecto, elegir un argumento. El ensayo debe contar con un punto, argumento o idea central y tiene que ser muy clara para el lector. ¿Qué más debemos tener en cuenta? El plan. Organice sus ideas en principales, secundarias y el contenido que estructura. El desarrollo. Escriba el desarrollo de su ensayo de forma detallada, ya que es la parte central del texto. Título e introducción. Siempre se sugiere que estos apartados se redacten al final, una vez se cuente con una idea clara de lo que se busca transmitir con el ensayo. La conclusión. Este es un apartado muy importante del texto y hay que revisarlo con detenimiento. Reúna a grandes rasgos el argumento central, aporte desde su mirada para ir cerrando con la propuesta argumental y termine por confirmar su postura al lector. Y por último, las revisiones. Si se revisa de forma inmediata, es muy difícil ser imparcial o al menos tratar de serlo. Además, la lectura de otras personas conocidas ayudará a mejorar el contenido.
Consejos que debe tener en cuenta al escribir un ensayo. Entonces, recuerde, es un texto de composición libre, así que la extensión se adapta a lo que busque el autor. Cada idea que se escriba se tiene que sustentar con argumentos que se puedan comprobar. El ensayo se caracteriza por plasmar las ideas del autor, aunque cada una de ellas se van a ir combinando con conceptos o argumentos de otros autores cuando se busque un sustento para lo que se dice, es decir, cuando utilice la cita de un autor. Siempre que se presente o usen ideas de otros autores, hay que incluirlos en la bibliografía o citarlos como corresponde. Si no lo hace, sería plagio. Cada idea en el ensayo debe ser plasmada y relacionada de modo lógico y coherente. Ojo con esto, las normas gramaticales y la puntuación se deben respetar para lograr una buena redacción en el ensayo. Se recomienda aclarar las ideas antes de escribir el ensayo. Para ello se propone leer a otros autores que traten el tema, elaborar un mapa conceptual o algún organizador gráfico, entre otras estrategias. La mejor táctica para hacer un ensayo es empezar por escribir el primer párrafo, creando una fuerte expectativa e interés al lector por el problema o tema que se va a tratar. Y para terminar, ¿cómo revisar un ensayo? Entonces, tenga en cuenta estas recomendaciones. Espere al menos un día para revisar el ensayo, para que usted pueda evidenciar qué debe corregir. Siempre se debe editar y revisar antes de entregar, porque así se van a evitar errores o falta de claridad. La ortografía es fundamental en este tipo de textos. Hay muchas herramientas ya en internet o programas diseñados para corregir la ortografía. Hay que asegurarse del buen uso de los puntos y comas. Elimine las palabras que se repitan con frecuencia o no sean necesarias, o también puede hacer uso de sinónimos. Según el estilo o los requerimientos del ensayo, no se aconseja que sea escrito de manera informal. Retire la información que desvíe el tema central del ensayo. ¿Listo? Es así como terminamos este tema. Recuerden revisar la plataforma para complementar la información. Agradezco mucho su atención.